¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer tenerlos con nosotros. Gracias a Dios porque podemos hacer esta nueva transmisión. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los atributos morales de Dios. Y en particular vamos a tratar el día de hoy lo que es el atributo de la sabiduría y de la verdad. Y cuando nosotros hablamos de los atributos morales de Dios, nosotros nos estamos refiriendo a esas virtudes divinas. Es decir, los atributos morales son aquellos que expresan acción manifestando el carácter moral de Dios, de la deidad. Ahora, cuando nosotros decimos que esto de las virtudes, lo que nosotros entendemos es la excelencia moral como un principio de acción que inspira a realizar el bien y evitar el mal. Y vamos a comenzar con este de los primeros atributos morales, que es la sabiduría. Y veamos, este atributo de la sabiduría es aquel que Dios pone en práctica todo aquello que conoce gracias a su omnisciencia, comprende por su inteligencia y determina por su voluntad, utilizando los mejores medios para lograr los más elevados fines, lo mejor, en pocas palabras. Y aquí es donde entra una situación, porque hay algunos teólogos que entienden la sabiduría divina como si fuera una cualidad o un modo de la omnisciencia, pero esto no es así, porque podemos distinguir claramente la diferencia entre uno y otro atributo. Y bueno, considerando que hay muchos hombres que, por ejemplo, tienen multitud de conocimientos y no los usan para lograr eso, la realización de un propósito digno. Por ejemplo, aquel sabio que, eh, bueno, que tiene mucha sabiduría, pero no lo va a ocupar para hacer algo bien, pues nos estamos dando cuenta de que no está haciendo un uso correcto de esto que él tiene. Porque el que trata de lograr un fin perverso, algo malo, no está demostrando una sabiduría alguna. Y sin importar cuáles sean esos medios de los que él se valga y quién sea, fíjense bien, de quién se trate, el hecho de querer alcanzar estos fines excelentes, quizá tiene una muy buena, pues, intención, pero si lo va a alcanzar a través de un medio que no es recto, entonces no está siendo sabio. Pero fíjense una cosa, no debemos nosotros de confundir la voluntad con la sabiduría, porque a una es aquella que va a determinar el lograr una cosa, es decir, la voluntad, mientras que la sabiduría va a establecer esos medios que no van a poderse mejorar, por los cuales vamos a alcanzar aquello. Y la sabiduría bíblica es, vaya, la virtud de saber hacer bien las cosas propuestas por la voluntad de Dios. Y podrán decir, bueno, y entonces, ¿qué es entonces la sabiduría con relación a Dios? Bueno, la sabiduría es el atributo por el cual Dios va a proveer y utiliza los mejores medios para alcanzar los medios más excelentes, bueno, los fines más excelentes, de manera absoluta, incalculable e inagotable. Y si comienzan ustedes a ligar esas palabras que estamos mencionando, absoluta, incalculable, inagotable, van a darse cuenta que están relacionados con los otros atributos que ya hemos visto. Eh, Vaya, el hecho de que Dios posee sabiduría es algo que nosotros vemos claramente en la Biblia.
Y de nueva cuenta, todo lo que aquí digamos va a ser con una base bíblica, amigos, porque la Biblia, este libro maravilloso, debe de ser el libro en el cual se norme nuestra vida. Y la Biblia no contiene errores. Y no debemos de agregar absolutamente nada en ningún otro libro, porque esos libros se van a equivocar. Pero la Biblia siempre tendrá la razón. Entonces, hecha esta aclaración, porque es de vital importancia esto, vamos a ver qué dice el primer libro de Samuel en su capítulo número 2, versículo número 3. Dice de la siguiente manera: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Entonces, el Dios de todo saber es Jehová. Jehová es uno de los nombres con los cuales nosotros podemos conocer a Dios, y de eso, créanme amigos, vamos a tratar un tema en particular, esta cuestión de los nombres de Dios. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita a este atributo de la sabiduría, y ahora vamos a ver qué nos dice el libro de Job. Job, en su capítulo número 12, versículo 13, nos dice de la siguiente manera: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, no nos queda la menor duda de que Dios posee la sabiduría y todo el saber, como lo dice el primer libro de Samuel. Y la característica primordial de la sabiduría divina es que tiene esa facultad de provisión. Esto es decir, que Dios va a dar lo mejor, las formas mejores, y los va a utilizar para alcanzar ese fin que Él se ha propuesto. Él va a proveer siempre los medios necesarios, y fíjense una cosa, también los va a capacitar para conseguir lo que Él ha establecido por su voluntad. Y fíjense aquí algo importante, porque nosotros somos imperfectos y Dios va a lograr su propósito. Dice un pastor muy querido, lo va a alcanzar con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Y quiero quedarme con esta frase última, a pesar de nosotros, porque en nuestra imperfección Él nos va a capacitar. Y es maravilloso, amigos, cuando Dios te da esa capacitación en el momento que te dice esto se va a hacer de esta manera. Es sorprendente. Pero dentro de nuestra imperfección, porque tendemos al pecado, Él va a alcanzar su objetivo. Y gracias a Dios por su misericordia de que nosotros, no siendo nada, Él nos usa. Pero bueno, tengamos siempre en nuestros labios esa alabanza a Dios y ese reconocimiento de que sin Él no somos absolutamente nada. Y fíjense una cosa, en cuanto a esa riqueza y potencia, pues, ¿quién como Dios, que posee todas las riquezas de la eterna gloria y la potencia suma? Ante todo Él se va a doblegar. Entonces no va a haber absolutamente ningún límite para Dios. Y así como Él tiene todos los recursos necesarios, Dios puede echar mano de todos los procedimientos que desee. Él va a aplicar los más diversos de los recursos existentes, porque Él es quien ha impuesto las leyes del universo y está sujeto a su propia sabiduría. Por eso, queridos amigos, cuando hay muchas personas que quieren conversar con relación a la creación y dicen, pues es que la Biblia se contradice, es que mira, la ciencia ha dicho que ha sido así, que no lo pueden comprobar, por cierto, muchas cosas de la ciencia, pero bueno, eso es tema de otro programa en el que trataremos esto de la creación. Dios puede utilizar cualquier medio, si lo desea, lo va a ocupar. Así que no va a haber absolutamente ningún
límite. Y dijimos también, amigos, que Dios va a proveer y utilizar los mejores medios. Lo que queremos dejar claro es que Él lo va a hacer nuevamente para cumplir el propósito, porque no va a haber nada que se le esté interponiendo. Y en esto también hay algo que debemos aclarar. Para Dios no hay algo que, ay, mira, sí me salió, algo casual o un accidente. No, no existe eso en Dios. Porque recordemos que hablamos ya de la inteligencia, de la omnisciencia, de la omnipotencia. A nosotros sí nos van a ocurrir errores. Va a haber cosas, vaya, grandes descubrimientos han sido por, uy, mira, yo estaba investigando esto y me salió esto. Con Dios no sucede eso, porque Él todo lo sabe, Él tiene la inteligencia, Él tiene todos los recursos y además es sabio porque sabe, Él puede decir esto es lo que se tiene que hacer de esta manera. Fíjense una cosa, mucha gente, hablando de la creación, mucha gente cuestiona el relato de Génesis. Y si Él decidió utilizar su palabra para que fuera hecho todo cuanto existe, pues eso es algo que así lo decidió Él. Y fíjense una cosa, Génesis 1.1, solamente por leer uno de estos pasajes, porque es verdaderamente apasionante leer los primeros capítulos de Génesis. Voy a leer solamente el versículo número 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y voy a leer el 11 solamente para que tengamos el contexto de qué pasó después. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y vemos la creación. Y dijo Dios. Y fue así. No hay absolutamente nada más que decir a eso. Si Dios lo dijo, así fue. Muchas ocasiones quisiéramos que Dios nos explicara todos esos procesos químicos, todo lo que hubo detrás de ello. Pero si no podemos entender lo que está aquí en la Biblia, ¿cómo vamos a entender todas esas cosas superiores? Que bueno, de eso vamos a hablar ahorita en un momento, pero no nos resultaría fácil el entenderlo. Y fíjense una cosa, lo importante de saber que Dios pone los medios correctos tiene un impacto en nuestra vida que no nos podemos imaginar. Porque cuando Él dijo que la muerte del Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, era necesario para que cada uno de nosotros recibiéramos la vida eterna, es porque así era y no había otra manera. Hechos 4:12. Hechos 4:12 es un texto que pues nos puede dar mucha luz con relación a esto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vaya, Él dio a su Hijo Jesucristo, porque era el único medio por el cual nosotros escapáramos de las consecuencias del pecado, la muerte. Y Gonzalo, ¿dónde dice eso? Que me voy a morir. No quiero que me espantes, no trato de espantarte, querido amigo. Simplemente estoy poniendo delante de ti lo que dice la Escritura. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, querido amigo, que tú nos estás viendo, Dios dispuso a Jesucristo como el medio perfecto para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Pero si nosotros le rechazamos, nosotros vamos a asumir las consecuencias del pecado. Entonces, Dios hizo todo perfecto y por lo tanto
en esa perfección, Él nos proveyó un medio para reconciliarnos con Él. Ahora bien, nosotros hemos hablado de que Él va a utilizar los mejores medios y hacemos énfasis en la sabiduría. No va a entrar en discusión o en consejo, como se llega a decir. No va a ser consultado con nadie, porque es Dios. Dios no va a discutirlo con nadie más. No es como nosotros que pedimos consejo, y es bueno pedir consejo, por cierto, que pedimos opinión. Oye, ¿qué opinas? ¿Debería de comprar esto? ¿No lo debería de comprar? En fin. Y esta conversación que Job tiene con Dios, ahí en el capítulo 38, es maravillosa porque deja ver muchas de las cosas en las cuales Dios ha hecho las cosas, vaya, con sabiduría. Job, dijimos Job capítulo número 38, los primeros 5 versículos. Y cuando tengan oportunidad, lean el libro de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y podríamos nosotros seguir con esta serie de preguntas, maravillosas que vienen, capítulo número 38, capítulo número 39, y fíjense, dice el 42, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabio el discutir con Dios Todopoderoso? Desde luego que no, desde luego que no, y es maravilloso porque Job llega a esta conclusión, que no lo conocía, no lo conocía simplemente a Dios, pero que hoy nosotros podamos conocer al Dios que es sabio y que nos va a proveer siempre de lo mejor. Por eso es importante el que entendamos esto. Cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos algo y no sucede como nosotros lo quisimos, Dios actuó con sabiduría y nos dio un medio perfecto, no como nosotros lo quisiéramos, pero nos dio ese medio perfecto y debemos de estar sujetos a ello, porque cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, las cosas siempre van a salir mal, vamos a tener errores y Dios jamás se va a equivocar. Así que tengan siempre presente, amigos, que Dios actúa siempre con sabiduría en todo. Y bueno, esto es con relación al atributo de la sabiduría. Y ahora vamos a pasar a este atributo de la verdad. Hay una pregunta que mucha gente se ha hecho, inclusive está registrada en la Biblia. ¿Qué es la verdad? Y la verdad, podemos definirla como esa calidad de lo que es cierto. Y también podemos decir que la verdad es pues el estar conforme con lo que se dice o con lo que existe. Pero cuando hablamos de verdad como atributo de Dios, lo que nosotros estamos diciendo es que es el atributo por el cual Dios revela todo cuanto le place acerca de sí mismo y de lo creado de manera ciertísima, inmutable e inmejorable. Y cuando nosotros decimos que esto de que Dios revela, lo que queremos decir es que la realidad de las cosas es que Él nos está mostrando su verdad a todos los hombres mediante la Biblia. Y la Biblia claramente enseña que Dios dice la verdad tanto como una manifestación natural como principalmente una revelación sobrenatural. Gonzalo,
¿qué cosas estás diciendo? Vamos a leer Romanos 1, 19 al 20. Esta epístola que está en el Nuevo Testamento, o el libro de los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay ocasiones en las que Dios va a revelar las cosas a través de su palabra, pero hay otras en las que va a ocupar a alguna persona para revelar algo. Pero al final de cuentas, Él nos va a revelar lo que es ciertísimo, ciertísimo. Y fíjense, hablamos de la creación y podemos ver la obra de Dios, pero nosotros al verla no es como con un automóvil que tiene, los automóviles tienen el logo y podemos saber si este es de una marca o es de otra marca, pero no por el hecho de ver un árbol nosotros sabemos, esto es obra de Dios. Ya después que Dios se nos revela, Dios se nos reveló, de hecho, a todos los hombres. Y entonces nosotros ya podemos saber, este árbol es hecho por Dios. Que ya haya muchas personas que estén diciendo que es obra de otra cuestión, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver, pues, por muchísimas cuestiones y por principio de cuentas, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, eso siempre, amigos, siempre ténganlo en cuenta. No duden en nada de lo que dice la Biblia, por favor, porque si ponen en duda uno solo de los versículos, entonces, ¿cómo podrían saber que los demás son verdad? Toda la Biblia dice la verdad. Y hablando de la verdad, el único que podría decir que es la verdad, pues es el Señor Jesucristo. Él es Dios. Entonces el libro de Mateo en su capítulo 11, versículo 25 y 27 dice de la siguiente manera. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Dios fue revelando las cosas. Dios así lo decidió. Así decidió que Él iba a revelar las cosas. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Pero fue revelándolo. Fue revelándolo a los hombres. Y lo que conocemos de Dios es lo que Él quiso manifestarnos. Ahora, esto, pues, Dios va a revelar todo lo que a Él le place. Y esto lo que quiere decir es que Él ha determinado que conozcamos de una manera, pues sí, vamos a utilizar esta palabra sobrenatural. Porque la Biblia fue inspirada divinamente y eso no es algo que sea natural. Natural, bueno, pues es que uno se inspire, vaya, los escritores, los poetas, en alguna persona o en algún suceso, pero no que la inspiración venga de parte de Dios. Ahí ya comienza un proceso que solamente Dios pudo haber hecho. Entonces, esto no debe de quedarnos ninguna duda porque lo que quiere decir todo esto es que Dios conserva algunas cosas ocultas que desea sustraer de nuestro conocimiento respecto a las realidades que solamente podemos percibir si tuviéramos esa revelación divina. Hay muchas cosas que ignoramos, que pasan a nuestro alrededor o que han pasado y que Dios no ha querido revelarlas. Pero eso es su mera potestad. Y fíjense una cosa, hay situaciones en las que esto lleva a unas enseñanzas incorrectas, porque hay
algunas religiones que hablan de lugares que no existen y lo afirman basados en una tradición o que alguna persona lo dijo. Y entonces ya porque esa persona lo dijo, un hombre común como nosotros, que bueno, ciertamente pues trabajó en esa, vaya, en esa organización, por así llamarlo, pero no por ese hecho ya va a decir, va a ser verdad, porque es algo añadido a lo que dice la Escritura. Y el problema es que esto nos lleva a enseñanzas que nos alejan verdaderamente de lo que Dios dice. Otra cuestión, la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, queridos amigos, viene. Él lo dijo, la Escritura lo confirma, entonces no nos debe de quedar ninguna duda. Nos dejó ciertas señales en la Escritura y a medida que nosotros vamos viendo, decimos, sí, como que ya se empieza a ver más claro esta cuestión de que este evento maravilloso de que el Señor Jesucristo va a venir. Pero hay personas que dicen, yo voy a calcular la fecha en la cual el Señor Jesucristo va a venir. Y esto no se puede. No se puede porque si la Biblia no lo dice, entonces ¿por qué vamos a agregarle algo? Y la Biblia es clara al respecto en el libro del Apocalipsis, en su capítulo 22, versículos 18 y 19, es clara al decir que no se debe de agregar absolutamente nada. Dice, yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que, queridos amigos, andar agregando enseñanzas, andar enseñando cuestiones que no son conforme a la Biblia. Y aún más decir, es que la Biblia lo dice, sin que la Biblia lo diga, cuidado, porque estamos agregando cosas que no nos ha revelado Dios. Tratar de entender a veces cosas sumamente avanzadas. Si no podemos entender las cosas sencillas que están en este libro, ¿cómo vamos a entender algo más complejo? Sería tanto como si nosotros fuéramos a una plática de un nivel avanzado, por ejemplo, de un doctorado. Yo quiero aprender acerca de biología. Quiero tener una introducción a la biología y de pronto me voy a una clase de doctorado y me empiezan a hablar ahí de cuestiones que no vamos a entender. Simplemente no vamos a aprender nada porque no tenemos ese conocimiento y ese entendimiento. Entonces, por eso es que cuando decimos que Dios revela todo cuanto le place acerca de sí mismo y de lo creado, estamos haciendo ese énfasis en que todo lo que en la Biblia se nos dice acerca de la naturaleza de Dios, de sus atributos y los signos de la creación, de lo que ha acontecido, se ha desarrollado, ha sido real. Entonces, han quedado escritos en la palabra por esa determinación de parte de Dios, de modo de que nada de lo que está ahí escrito puede ser quitado. Por eso afirmamos y creemos que lo que ahí dice es verdad, incluyendo todos los mandamientos y doctrinas que se contienen, aquellos hechos históricos y aquellas profecías que están ahí escritas son inspiración divina. Por lo cual, no pongamos en duda nada de lo que está ahí escrito. Así que, bueno, queridos amigos, hemos llegado al final del día de hoy. Hablamos acerca del atributo de la sabiduría y dijimos que este atributo es el que va a ocupar Dios para proveer y utilizar los mejores medios para alcanzar el
medio más excelente. Y también hablamos acerca de la verdad y dijimos que este es el atributo en el cual nos va a revelar Dios todo cuanto le plazca de sí mismo y de lo creado de manera cierta, sin que haya ningún cambio y sin que se pueda mejorar. Bien, queridos amigos, damos gracias a Dios por todos aquellos que están viendo estos videos, quienes los comparten, y también queremos agradecer a aquellos que nos hacen sus comentarios, que nos envían ahí un mensajito por el inbox haciéndonos preguntas respecto a los temas y nosotros ponemos la aclaración pertinente en los videos. Deseamos que el Señor les siga bendiciendo y que la paz del Señor esté con ustedes.